Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo programa en el cual vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe. Y para poder hacerlo de la mejor manera posible, a ella nos dirigimos con una oración. Padre, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Inmaculada, ruega por en nombre nosotros. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de una Virgen muy conocida, pero que vamos a profundizar en su conocimiento. Esta Virgen tuvo un papel muy importante en el final de la reconquista de la península ibérica y en el inicio del descubrimiento del continente americano. Esta Virgen tuvo su proyección en América, la Virgen de Guadalupe de México. Vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Padre, esta Virgen pertenece a una categoría especial. Efectivamente, son las vírgenes ocultadas o escondidas, según la terminología, que caracterizan el periodo de la invasión musulmana de España, que los devotos, que amantes de las diversas devociones de nuestro territorio en la España visigoda, ocultan las imágenes para evitar su profanación por parte de los moros, de los invasores musulmanes. Es una de las más características, tal vez, de esas imágenes ocultas. Porque esta imagen, por los documentos encontrados, por la tradición, todo esto son informaciones propias del santuario extremeño. Esta imagen parece que tiene un origen muy antiguo, ¿verdad? Efectivamente, se dice que es de la escuela o hecha por el propio San Lucas, al cual se le atribuyen diversas imágenes de la devoción católica. San Lucas, el evangelista, el autor de los Hechos de los Apóstoles y evangelista, aparece en Roma de alguna manera y el Papa San Gregorio Magno, muy amigo personal de San Leandro de Sevilla, nuestro cartagenero. Ya sabemos que esta España visigoda que tuvo este regalo de 4 santos, por lo menos 4, cartagenero, San Leandro, San Isidoro, Santa Florentina y San Fulgencio, ¿verdad? San Leandro, arzobispo de Sevilla, muy vinculado al Papa San Gregorio Magno, es obsequiado por el Papa por la amistad con esa imagen, que es venerada, por lo tanto, aquí, en la ciudad de Sevilla, durante el periodo, el último siglo, ¿no?, del periodo visigodo antes de la invasión musulmana. Y parece ser que desde aquí de Sevilla, cuando ven los sevillanos visigodos el peligro que corre esta imagen, se la llevan y la colocan dentro de un cajón, de una caja enterrada en el lugar donde aparecerá después, no dejando documentos. Eso también es muy característico de esas imágenes ocultadas o halladas, ocultadas y halladas, encontradas. Se da en este hecho en la aparición de la imagen en el 714, es cuando se esconde, se lleva, ¿no? Y a finales del siglo XIII, ya cuando la reconquista va avanzando por Extremadura, y es muy bonito constatar esa relación permanente, es muy bonita esta consideración teológica y histórica. En la medida que la reconquista avanza, van apareciendo como que subrayando el cielo, ratificando el cielo, su bendición sobre esta reconquista. Y efectivamente a finales del siglo XIII, o tanto de 1200 y pico, cuando un cacereño vaquero llamado Gil Cordero, nombre él también de Cordero, perdió una de sus reses en las montañas de Villuercas, y tras buscarla varios días la encontró muerta. Cuando el pastor se disponía a despellejarla, la res resucita y en ese instante la Virgen se le aparece a Gil Cordero y le revela el lugar exacto donde yacía enterrada la antigua imagen de la efigie romana sevillana, hispalense. La Virgen ordena a Gil Cordero ir a Trujillo a avisar a los clérigos de Trujillo
hay alguna institución clerical importante, informar de que quería ser desenterrada y edificarse en una choza, le dice a él, una cabaña, una ermita en ese punto exacto, donde estaba la imagen y debería ser encontrada. Al regresar a su casa, después de toda esta aventura, encuentra a su hijo muerto, de Gil Cordero, y inmediatamente pide a la Virgen la resurrección de su hijo, y se da la resurrección de su hijo. De repente, su hijo, que estaba muerto, resucita frente a los propios clérigos de Trujillo, que parece que la acompañaban a su casa, o en fin, estaban con él. Y ese prodigio evidentemente provocó una evidente convicción de que allí se encontraba la imagen, y fue desenterrada con una comitiva que acudió al río Guadalupejo, significa en árabe río escondido o río de lobos, excavado en el sitio donde la imagen había sido indicada en la aparición a Gil Cordero. Desenterrada, excavada, aparece la talla en madera intacta, junto con antiguos documentos que acreditan. Pero decían qué imagen era esta, ¿no? Muy interesante que esta Virgen recibe el nombre del lugar donde se halla. Estaba cerca del río Guadalupejo, que en árabe sería o río oculto o río de lobos, dependiendo cómo se tome la etimología, ¿no?, debido al lenguaje árabe. Y este es el nombre que a día de hoy acudimos. Acordémonos, por ejemplo, una cosa parecida no se llama Montserrat. Se llama así por el lugar donde aparece, o, aunque no sea un lugar geográfico, un lugar físico, nuestro será la Almudena. Aparece en la Almudaina del Castillo de Madrid, por eso tiene ese nombre, ¿no?, que luego va a repetirse en México. Entonces, se dan milagros, ¿no?, la devoción aumenta. En general estas vírgenes son muy conocidas, pero a nivel local, o sea, en la zona de Sevilla. Pero cerca de Cádiz se va a dar un evento que es un evento, yo creo que se puede calificar en cierto sentido, fundamental para lo que es la reconquista española. Y este evento va a influir en el santuario. ¿Cómo se da este evento, padre? Efectivamente, la famosa y crucial batalla de Salado, junto al río Salado, en el 1340, cuando el rey Alfonso XI de Castilla lidera esta batalla, que tiene varias vicisitudes. Es un momento delicadísimo, porque se pierden las bastiones, varios de los bastiones, Algeciras, Gibraltar, etcétera, que habían sido tomados por las tropas cristianas, y hay un peligro de una nueva invasión, una nueva oleada de invasores que hace peligrar seriamente el final de la Reconquista e incluso más. Entonces el rey Alfonso VI parece que tuvo una moción especial de acudir a la Virgen. Alfonso XI, perdón. Alfonso XI, perdón. VI había reconquistado Toledo. Una moción especial, y solicita la ayuda de la Virgen de Guadalupe, y se da la victoria. Y dada la victoria, él quiere volver en agradecimiento y a construir el monasterio. El famoso monasterio de Guadalupe se debe a este rey Alfonso XI de Castilla, que en agradecimiento a la batalla de Salado lo construye. Es muy interesante porque vemos aquí el ejemplo, entonces, de esta aparición que se vincula a esta batalla. Por lo tanto, nos podemos retrotraer tranquilamente a la batalla de Covadonga, ¿no? Y de hecho, gracias a la victoria de Covadonga, como en su día del programa hablamos, se construye el santuario de Covadonga, y nos podremos conectar con otro monasterio que va a tener mucha relación, aunque aquí no hablemos propiamente de una aparición de la Virgen, que es el monasterio del Escorial. Es construido en agradecimiento por la victoria de la batalla de San Quintín, y también tiene una conexión muy interesante que va a hacer parte no solo de la historia de la Iglesia en España, sino de la historia de España en cuanto a entidad política, sino en cuanto a la identidad y a la propia configuración de la corona española. Repito, este monasterio, Real Monasterio de Guadalupe, es una historia que es poco conocida, y es gracias a los reyes católicos. Hay un evento, por ejemplo, un evento que es poco conocido, porque es la proclamación de las leyes de Toledo, ¿no? Entonces, este evento, ¿qué tiene de especial? Son de las primeras leyes que anteceden, por así decir, a la legislación de los reyes ya de España. Son las leyes de Toledo de 1480, por tanto, en pleno reinado de los reyes católicos,
ordenanzas reales, cruciales para la organización del Estado moderno español. Estamos, por lo tanto, en el final o en pleno corazón del reinado de Isabel y Fernando, que ellos ven claramente, se nota por la devoción sobre todo de la reina Isabel, la católica, hacia el monasterio de Guadalupe, que pasa a ser para ella un lugar de referencia religiosa y de referencia político-religiosa también, porque ella tiene mucha devoción y acude con frecuencia siempre que puede. Se acerca a Guadalupe a venerar a la Virgen y pedirle su auxilio. Por tanto, queda ese monasterio ya construido, como hemos dicho, por el rey Alfonso XI, va a ser usado casi como una precorte, porque hasta que no se establece una corte con los estados modernos, sobre todo en España, que vive en lucha, en reconquista desde hace 8 siglos prácticamente, los reyes no tienen una corte propiamente dicha, como se entiende, aparte del Estado moderno. Viven sus cortes donde están. En Barcelona, es en Madrigal de las Altas Torres, es Segovia, es Medina del Campo, Toro, Benevente, etc. Y también Guadalupe. Entonces, desde Guadalupe se ve por la frecuencia, esa frecuencia de ellos por los diversos hechos legales que se dan en torno al también descubrimiento de América, ¿no? Claro, es muy bonito en este sentido, como Isabel la Católica denominaba al monasterio, al santuario de Guadalupe, ¿no? Le llamaba mi paraíso de consuelo, y era muy devota. Por cierto, digo a nuestros oyentes, a nuestros queridos amigos, recemos para que tenga la Iglesia Católica ese beneficio con la dicha de poder ver beata a la reina Isabel de Castilla. Va a ser un evento, y Dios quiere que sea lo más pronto posible, que la Iglesia está necesitando este ejemplo de esta grande reina. Ella realmente era muy devota. Parece que fueron 22 ocasiones que visitaron, pero no visitar, como podemos entender, una visita de ir a rezarle a la Virgen o llevarle un ramo de flores, sino estancias, 22 estancias de los Reyes Católicos en el monasterio de Guadalupe, y por las crónicas parece que fue el tiempo donde más tiempo funcionó justamente esta corte, como bien ha explicado don José, que no era una corte como entendemos a día de hoy. Y es muy bonito que además tiene un precedente, no solo por los Reyes Católicos, el otro protagonista del descubrimiento, Cristóbal Colón, también va a Guadalupe antes incluso de tratar con los Reyes Católicos. Exactamente, ya como devoción, porque nuestro Cristóbal Colón era católico practicante, se diría hoy en día. Por lo tanto, tenía devoción a la Virgen y visitó varias veces pidiendo luces, cuando incluso se encontraba en Portugal, cuando intentó con la corte portuguesa, con el rey de Portugal, la hazaña de su descubrimiento. Se acerca, como estaba en Guadalupe, se acerca desde Portugal varias veces. Pero él hace una promesa a la Virgen de Guadalupe, es una promesa que hace en alta mar, esa figura en el libro Diario de Navegación de Cristóbal Colón, de volver a Guadalupe para agradecerle el viaje, y va a bautizar en su segundo viaje una de las islas que descubre con el nombre de Guadalupe, igual que Montserrat. También bautiza como Montserrat una de las islas descubiertas en el segundo viaje. Y muy bonito es el hecho de que son bautizados los 2 primeros indios, por ser precedentes de las Indias occidentales, como se llamaba, decía antiguamente. En el año 96 son bautizados Cristóbal y Pedro, los 2 primeros indígenas americanos trasladados a Europa. Por tanto, él quiere homenajear con esa nota tan característica de este descubrimiento y evangelización que Isabel la Católica, con su cuño católico, marca esta presencia española, que va acompañada de la predicación de la cruz, de la predicación del Evangelio y de la transmisión, por lo tanto, de la fe y de los sacramentos. Marca, me parece, un hito, este bautizo de estos 2 indígenas en el santuario de Guadalupe, toda la marca religiosa que tuvo, ¿no? Y a partir de esto se dan otros hechos americanos extremeños. Y muy interesante para acabar con la parte de Isabel la Católica, justamente en este momento de la evangelización. Como os recuerdan las crónicas, cuando Cristóbal Colón traía a los indios, no tenía la idea de traer a futuros cristianos.
los consideraba prisioneros de guerra, por lo tanto, esclavos, que era el sistema que se utilizaba en la época con los prisioneros de guerra. Era una esclavitud distinta de la esclavitud romana, porque era lo que sería una esclavitud de guerra, de conquista, un equivalente a trabajos forzados, como de hecho luego pasan las guerras. Los prisioneros de guerra pasan a trabajar para el capturador. Tenían otra categoría, obviamente, no existía todavía la Convención de Ginebra. Pero Isabel la Católica, cuando ve a estos indios en el 1496, cuenta en las crónicas que se enfadó mucho con Cristóbal Colón, porque no era la idea que ella tenía. De tal manera que mandó que los liberasen, mandó que les instruyesen y, de hecho, como ha contado don José, fueron bautizados e inscritos en el registro bautismal del santuario, del monasterio. Por eso la pila bautismal médica, efectivamente. Y otra cosa muy bonita es que de tal manera marcó esta relación de Guadalupe con Hispanoamérica, que la Virgen, Isabel la Católica, en su testamento, lo primero ya inusitado, o una manera de un exvoto, que el testamento de ella fuera depositado en el Real Monasterio de Guadalupe, cuando lo normal hubiera sido que hubiera estado en la corte, hubiera estado en Toledo, no. Ella quiso que el lugar de depósito, por lo tanto, una manera de colocar a Nuestra Señora de Guadalupe como garantizadora de que este testamento se ejecutase, una petición al cielo, el lugar fuera justamente el monasterio de Guadalupe. Y en este testamento está adjunto el código, el codicilo que se llama, en el cual ella encomienda a sus herederos de que los indios de Hispanoamérica, los habitantes entonces de América, eran súbditos suyos como si hubieran nacido en la península. Esto es un hito realmente totalmente inusitado en todo lo que era el derecho de gentes de conquista. De hecho, gracias a este testamento y el recorrido posterior de la política del Reino de España para con América, se puede hablar propiamente de un derecho de gentes y de una serie de instituciones que a día de hoy están vigentes gracias a este impulso y a esta intuición genial de esta gran reina Isabel la Católica en conexión con este monasterio de Guadalupe. Entonces realmente es un evento que realmente, obviamente Valladolid, que es la diócesis la cual está llevando adelante la causa de beatificación, obviamente Granada, en la Capilla Real se encuentran los restos tanto de Isabel cuanto de Fernando, pero no nos olvidemos de la gran incidencia y, en fin, advocación de esta Virgen de Guadalupe en esta causa de la gran reina Isabel la Católica. Es bonito también, padre, que después de esto... Yo he pedido un comentario, solo que evidentemente que el ejemplo de la reina debió hacer mella en Cristóbal Colón, ¿no? Porque esas tirones de orejas, ese ajustar los criterios del descubrimiento a la fe católica vivida en la práctica, le habrán hecho a Cristóbal Colón ciertamente mucho bien a su alma, porque la santidad se contagia, la santidad se transmite, la santidad no queda en el ámbito de la persona, sino que por la propia catolicidad de la santidad se hace universal, se transmite a aquellos con los cuales se convive. Yo quería dejar eso subrayado, un aspecto más, porque evidentemente si no hubiese sido esa impronta católica que la reina marca, con la cual marca el documento, hubiese tenido desviaciones como han tenido las diversas colonizaciones de otros países, que no es el caso de mencionar aquí, que a diferencia de la de España, que ha producido bajo la bendición, la luz de la Virgen de Guadalupe y todo lo que la devoción a ella marcó el descubrimiento de América y la evangelización, a diferencia de ella, otras naciones europeas que hicieron paralelamente sus incursiones, sus navegaciones y sus colonizaciones, para nada les marcó esa nota. La leyenda negra, la gran injusticia que contra España y los reyes católicos y los reyes en general de la corona se lanzó, precisamente promovido por esos países que ellos sí merecerían una leyenda no negra, sino muy objetiva, no negra en el sentido de imaginada, sino muy objetiva de los desastres de genocidios y de desviaciones que diferencia. Y eso ciertamente a la Santa Sede, todo ese aspecto de cristianización real, lleno de bondad maternal y de
marcada por el derecho de gentes cristianas, ¿verdad?, que Isabel la Católica con el cual marca, me parece especialmente relevante, vinculado a la luz de Guadalupe, ¿verdad? Exactamente, padre, es realmente un tema muy importante y que se mete dentro de esta devoción. Es un punto que trataremos un poco más en profundidad, pero hay que entender que las devociones, no solo a la Virgen, pero en fin, la vida cristiana no permite, no consiente una separación entre fe y vida. Lo que la persona cree lo tiene que poner en práctica. De hecho, hay un dicho bastante recurrente que dice: cumple vivir como se piensa, so pena de acabar pensando como se vive. Si yo, como cristiano que creo en Dios, creo en Jesucristo, en su misericordia, sus mandamientos, no vivo como cristiano, sino que vivo como otra persona, uno más, que no tiene esta fe en Cristo, acabaré, por medio de esta vida vivida sin fe, perdiendo la fe interior que tengo. Entonces, por lo tanto, siendo que somos cuerpo y alma, tenemos que vivir de manera corporal la misma fe que profesamos de forma espiritual. Un gran ejemplo lo encontramos justamente en esta grande reina, que de tal manera tuvo esta importancia que a día de hoy todavía nos beneficiamos de este magnífico impulso que dice ella, no por una genialidad de instrucción, que la tenía, hay que decirlo, sino por una correspondencia espiritual a la gracia de Dios que le era ofrecida. Entonces, con este punto podemos decir que concluiría el papel de la Virgen de Guadalupe dentro de lo que es el tema de reconquista de España, esta batalla del Salado. Pero se abre el enorme, el continental papel de la Virgen en América, especialmente la Virgen de Guadalupe, por una mera cuestión de números, ¿no? Hay una cosa especial con Guadalupe. Es impresionante la cantidad de las estadísticas que nos muestra, la cantidad de extremeños que se lanzan atravesando el charco a las Américas, a hacer las Américas, pero no solamente en un sentido de hacer las Américas de enriquecerse, sino de conquistar, de evangelizar. Se calcula que son 7.000 aproximadamente los extremeños que se lanzaron Atlántico adentro para continuar. Es muy bonita, me parece providencial la vinculación de Guadalupe y de la presencia extremeña en la conquista de América. Pasé los otros días atrás por un restaurante en Trujillo, muy significativo, y venía un mapa de la presencia de trujillanos, debe ser, ¿no? En fin, los habitantes de Trujillo, nativos de Trujillo, que marcaron, para empezar, Francisco Pizarro, sin duda uno de los más eminentes, marcaron su presencia en la conquista de América y también de Asia, de Filipinas, etc. Es algo providencial que tiene que ver, sin la menor duda, porque todo tiene relación y no existe la casualidad, con esa presencia de la Virgen de Guadalupe, porque ellos, lógicamente, transmiten esta devoción, la implantan, la erigen monasterios, devociones, altares, quiero decir, iglesias, ¿no?, en América, y hay varias, ¿no?, concretamente algunos casos, ejemplos de imágenes o capillas dedicadas a la Virgen de Guadalupe en América. Exactamente. De los varios, de estos cerca de 7.000, ¿no?, extremeños que participan activamente en el descubrimiento, en la conquista de América, vamos a ver que, claro, siendo naturales de Extremadura y siendo tan conocida, como hemos visto, y tan importante esta devoción, obviamente, a su vez ellos eran devotos de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, por lo tanto, de alguna manera la devoción la llevan ellos a América, pero tenemos los registros también. O sea, podemos hablar de que ya en el año 1560, aún no se ha cumplido un siglo del descubrimiento, y ya tenemos un capitán, descubridor, Francisco Pérez de Lezcano, que tiene un problema serio en Trujillo, Perú. Él era de Trujillo, Extremadura, pero el problema lo tiene en Trujillo, Perú. Se encomienda a la Virgen de Guadalupe y es resuelto, sobrevive.
Resultado, vuelve a España a cumplir el voto que había hecho a la Virgen, y se sabe a ciencia cierta que es la primera imagen, la primera copia de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que viaja de vuelta de España para Perú. Y es en Perú donde se tiene la primera imagen, la primera propiamente, que está, desembarca en Perú y se coloca ya en un santuario. Es el primer santuario de Nuestra Señora de Guadalupe peruana y se coloca propiamente allí gracias a este conquistador. Pero el tema de Nuestra Señora de Guadalupe es un tema bastante extenso. Entonces no hemos conseguido todavía acabarlo en este programa, padre, así que va a ser necesario prolongarlo en un segundo programa, una segunda parte. Nos concede la generosidad como que tanto caracteriza a la emisora de concedernos otro programa. Y vamos a terminar, si le parece, hermano, rezando una Ave María a la Virgen de Guadalupe, pidiendo que todos aquellos televidentes que nos acompañen reciban de ella gracias también actualmente en la línea de lo que estamos llamados todos a ser, reconquistadores en primer lugar de nuestras almas, pero también de los ambientes descristianizados del mundo de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.